Esta mañá o párroco do Castro presentaba denuncia polo roubo cometido no templo a madrugada do luns. Os ladróns entraron na igrexa pola porta principal, tras tentalos en éxito por unha entrada lateral. Causaron importantes danos en ambas as dúas portas, máis cuantiosos que o botín que conseguiron levar, apenas uns euros que atoparon no cepillo. Forzaron las dos puertas, la empezaron por la transversal, pero no fueron capaces, o sea, la forzaron y cedió, pero entonces resistió y entonces pasaron a la puerta principal, a la grande. Y en la grande, debió ser con una pata de cabra. Forzaron por abajo, después por el centro y rompieron la cerradura, cedió por dentro, cayó a la tranquilla. Y entonces fue cuando accedieron adentro al recinto de la iglesia. Y operaron, pues fue de noche, con las luces apagadas. Y entonces, pues, ¿no? Anduvieron por los cepillos de lo que había, y bueno, tal, y total, lo que se llevaron hacen más desperfectos que lo que llevan. Que lleven 30 o 50 euros, eso que no, pero es el disgusto que lleva uno y las puertas, que estuvo aquí el carpintero todo el día ayer arreglando y pintando, como están, ¿no? Non é a primeira vez que os vándalos actúan nesta parroquia que xa sufriu varios intentos de roubo e desperfectos, non só no templo, senón tamén no cemiterio. O último episodio tiña lugar en Noiteboa, cando accederon ao interior da igrexa do Carme en Cabo de Cruz. Están llevando cosas de los cementerios, aparecen en otros cementerios, luego cuadros íntimos que tienen de personas queridas aquí en el cementerio de Santa María del Castro, aparecen en otros cementerios de la comarca, y lo mismo hicieron aquí en la abadía, también que está al lado, también lo mismo. Y parece que el coche, pues no, parece que hay algo de pista, según me dijeron, parece que hay algo de pista para localizar, a ver, ojalá den con la pista y que se subsane esto. A ver, ojalá es bien para la sociedad y para todos nosotros. Hoy le toca aquí, otro día le toca a tal, otro día en los coches y en todo esto, y así no podemos estar tranquilos. O párroco agarda que se proceda ao menos á identificación dos autores e que se tomen medidas para frear esta escalada de roubos que afecta a toda a comarca e que sementa a inseguridade entre os veciños.